Ángel, Alberto, Rubén y Fernando Amandi son la cuarta generación de los caserinos, apodada así por su bisabuelo que empezó trabajando como casero en una granja de Villaviciosa. Actualmente es una de las familias ganaderas más populares de la comarca de la Sidra. Dedicada siempre a la cría de ganado, los cuatro hermanos han diversificado su actividad tradicional, creando nuevos productos a partir de la leche que se produce en su explotación de vacas y cabras de Maoshu. Nacimos aquí, vivimos esto y decidimos apostar por seguir trabajando juntos en esto y dar el salto a elaborar la leche que producimos. Esta planta de pellets es una de las grandes inversiones en el medio rural asturiano. Una apuesta por un modelo energético diferente y prometedor con la ayuda del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural destinado a la modernización del medio rural. Pellets Asturias, con sede en el polígono industrial La Curiscada de Tineo, aprovecha residuos de madera para fabricar un producto que se abre camino como alternativa a los combustibles tradicionales. Yo entiendo que es un proyecto muy importante para la zona rural por varias razones. Una, por el empleo directo que genera, al final son 14 personas, en un municipio como Tineo, pues un volumen importante, pero además de eso, genera muchísimo empleo indirecto. Rocío lleva el amor a la tierra en la sangre. Sus padres, agricultores ambos, quisieron que estudiara para que se labrara un futuro lejos del campo. Y así lo hizo. Pero a la muerte de su padre, esta joven decidió dar un paso adelante y convertirse en la titular de una explotación agrícola dedicada a la plantación de fabas en Abres, Vegadeo. Hoy es una de las mayores productoras de fava del occidente asturiano, un producto que conoce desde que era una niña. Y que le veo futuro, vamos, yo le veo futuro al campo. Es más, creo que es el futuro de la economía, por lo menos en esta zona. De su bisabuelo recibieron el apodo por el que hoy se conoce a esta familia de gran tradición ganadera en Villaviciosa, los caserinos. Hoy son Ángel, Alberto, Rubén y Fernando Amandi quienes han tomado el relevo y dirigen la explotación. En los caserinos se continúa criando ganado como antaño lo hicieron los padres y antes los abuelos. Pero ante el complicado escenario que actualmente presenta el sector de la leche, esta nueva generación ha sabido innovar y modernizarse. Bueno, yo soy Alberto, soy uno de los cuatro hermanos que junto con mi madre tenemos los caserinos. Los caserinos es una granja familiar donde transformamos la leche que producimos, hacemos quesos, hacemos arroz con leche, hacemos yogur, hacemos cuajada, hacemos tarta de queso, bueno, hacemos un montón de derivados lácteos, ¿no? Somos una familia que llevamos aquí en Grases desde hace muchos años, somos la cuarta generación. La primera generación fue el caserín, fue mi bisabuelo que vino a Grases de casero a una granja, a una familia. Tuvo un montón de hijos que fueron los caserinos, entre ellos estaba mi abuelo, y luego mi abuelo y mi padre fueron ganaderos de siempre. Nosotros nacimos aquí, vivimos esto y decidimos apostar por seguir trabajando juntos en esto y dar el salto a elaborar la leche que producimos. Una de las actividades que hacemos en los caserinos son las visitas guiadas, donde aparte de mostrar los animales que tenemos para producción de leche, que son las vacas y las cabras, pues tenemos también una serie de razas autóctonas asturianas, que nos gusta un poco todo esto, para que la gente pueda ver lo que realmente hay por Asturias. Para nosotros el tema de las visitas es muy importante. En 2015 pues tuvimos más de 20.000 visitas y para nosotros es una fuente de ingresos importante, porque luego al finalizar la visita hacemos una degustación de producto y bueno, normalmente gusta y se vende. Tenemos, pues siempre tenemos pues la vaca asturiana de los valles, soy un gallo de la raza de pitapinta asturiana, animales pequeñinos que a los críos les gusten mucho, como por ejemplo los conejos, quicos, arriba. Luego tenemos por ahí, pues bueno, ternerinos, y a los chavales les explicamos
también vienen muchos coles y les explicamos pues, bueno, la vida de una vaca, lo que come, el tiempo de gestación, la lactación, bueno, todas esas cosas. Tenemos también pues aquí una bella xalda. Una bella xalda. Y bueno, esto es una cabra de las cabras de una raza que se llama raza Sanen, que son las que tenemos nosotros para producir leche, aunque ahora vamos a introducir también raza murciana. Después también tenemos a Peppa Pig y a su hija, que es una gocha celta muy grande, que vamos a ver ahora. Pepa, Pepota, ¡hey! Pepa. Oh, esto está destruido. Pepa. Bueno, pues aquí tenemos eso. Dos ejemplares de gocho astur celta, que también enseñamos y que los guajes se vuelven locos con ellos. Estos 4 hermanos encarnan a la perfección el ejemplo de los ganaderos que reconducen sus negocios para mantenerse en el medio rural. Tanto es así que desde hace más de una década se dedican a la elaboración de quesos utilizando materia prima de primera calidad, leche fresca de sus vacas y cabras. Tenemos quesos, que fue el primer producto que lanzamos, y luego pues empezamos ya con la línea de yogures y postres. Empezamos por los quesos, empezamos con el queso de leche de vaca que se llama el Uno, y luego ya empezamos con el queso de cabra también, que está ahí. No tiene ningún nombre especial, el de cabra de los caserinos, mezcla de cabra y de vaca, sidra, ahumado, y luego pues la línea de productos. Lo que más estamos haciendo pues es el arroz con leche, que es de mezcla de 2 leches, de cabra y de vaca. Luego tenemos pues la tarta de queso también, con mermelada de frambuesa por encima. Tenemos cuajada, yogur natural y yogur líquido, este sólido y este líquido. Y estos son los productos que ofertamos desde los caserinos. Además de a la propia familia, la explotación ganadera y la quesería han permitido emplear a mujeres y jóvenes de la zona. Aparte de la familia, que unos a 100% y otros a más del 100%, pero bueno, lo que quería decir que algunos a jornada completa y otros como Fernando, que aparte de esto hace más cosas, o Ángel, siempre tenemos 5 personas externas. Bueno, pues tenemos a María e Isabel, que llevan ya unos cuantos años con nosotros, a Candy también, y luego tenemos también para los animales, normalmente 5 personas más la familia, y por el verano, cuando tenemos bueno, pues muchas visitas y mucho más trabajo, pues aumentamos también un poquitín. La nueva actividad de los caserinos contó con ayudas líder gestionadas en esta comarca por la Asociación de Desarrollo Integral de la Comarca de la Sidra. Pues nosotros en 2006 decidimos diversificar la ganadería y empezar con la quesería y los postres, y tuvimos una ayuda importante de Proder, que bueno, en aquel momento, que era un momento bueno, difícil y de comienzo, para nosotros fue importante. Después tuvimos también lo tengo que decir, una experiencia regular con los fondos líder. Creo que en Villaviciosa no se gastaron los fondos líder que había, y nosotros tuvimos bastantes dificultades a la hora de volver a ampliar el proyecto, pero bueno, esperamos poder ahora pues un poquitín arreglarlo, digamos, porque nuestra idea es mecanizar un poco el proceso de fabricación y del arroz con leche, sobre todo, mecanizarlo un poco porque es demasiado manual, y para poder aumentar. Entonces, bueno, pues en cuanto los fondos líder abran, que estarán a punto de hacerlo, esperamos contar con ese apoyo, que en el medio rural es muy importante, si no es imposible.
Aun con ayudas, emprender en el medio rural no es fácil. A veces los pequeños empresarios se encuentran con problemas específicos como una cobertura telefónica deficiente o problemas en las carreteras para facilitar el transporte y la distribución de sus productos. De ahí que exijan más atención por parte de las administraciones públicas. Para nosotros estar en el medio rural es fácil porque bueno, nacimos aquí, nos criamos aquí y es lo que nos gusta estar aquí. El problema siempre es el mismo, es hacer rentable este tema. Bueno, nosotros cogimos los peores años quizás para empezar con el tema de la quesería y los postres, pero bueno, esperemos que esto vaya cambiando. Pero bueno, al final el entorno y el estar a gusto y el estar juntos y donde realmente disfrutamos, pues yo creo que merece la pena. Así, y teniendo siempre claro que su vida está en el campo, los 4 hermanos han hecho una fuerte apuesta por innovar y avanzar. Ubicada en el polígono de la Curiscada, en Tineo, ocupa casi 3.000 metros cuadrados. Es una inversión de 10 millones de euros en la que participan 5 empresas del sector, la Fundación Asturiana de la Energía y la Sociedad Regional de Promoción. En el polígono de la Curiscada, en Tineo, delante de la fábrica de Pellets Asturias, que es una fábrica de biocombustibles sólidos. Hacemos un combustible para calefacción a base de residuo de madera. El proyecto comenzó a gestarse hace mucho tiempo, en el año 2006, cuando una serie de empresarios del sector forestal de la comarca estaban buscando alternativas para valorizar los residuos que generaban en sus aserraderos, en sus industrias. Se realizó un viaje a Austria y se vieron cómo funcionaba en Centro Europa este combustible que ya llevaba 20-25 años funcionando. Aquí en España era prácticamente desconocido. A partir de ahí surgió la idea y finalmente en el año 2009 se puso en marcha el proyecto para construir la fábrica, que terminó de construirse a finales de 2010 y en principios de 2011 empezó a funcionar y a producir. En esta planta está todo automatizado, prácticamente desde la entrada de los diferentes tipos de madera hasta la salida del producto final. El pellet se fabrica a partir de subproductos de aserradero, que pueden ser serrín, como el que se ve ahí, astilla, que también es un subproducto de aserradero, o tronco que no sirve para madera, porque no sirve para procesar en el aserradero porque o bien es delgado o bien es torcido, y eso se tritura y se utiliza para fabricar el pellet. A partir de ahí el proceso continúa y sube a una criba en donde en función del tamaño discrimina si es serrín o material suficientemente fino va al silo de entrada de producto a la fábrica, y si es material más grueso pasa a un molino de refino que lo tritura y lo hace microastilla. El secado es un secadero de banda que funciona a baja temperatura y seca por aire caliente. Se realiza una capa de 7 centímetros de espesor con el material sobre una banda textil que es porosa y deja pasar el aire. Al secadero se llega agua caliente a unos intercambiadores de calor con una temperatura aproximada de 80-85 grados y con un ventilador se genera una corriente de aire que atraviesa la capa de material, aire caliente, y lo va secando. Después del secadero sale a un silo de producto seco, que es un silo pulmón para tener una cantidad almacenada y evitar que una parada en el secadero pare la planta, vuelve a entrar y pasa a un molino de refino. Ahí se refina y se convierte en harina de madera, y de ahí ya va directamente a las granuladoras, que es donde se prensa y se fabrica el pellet. En un proyecto de estas características ha sido importante la ayuda y la colaboración institucional que ha permitido lanzar un proceso como este. Bueno, pues este proyecto contó con ayudas de la Consejería de Medio Rural, hoy de Agroganadería y Recursos Autóctonos, del Principado de Asturias a través de la línea de transformación y comercialización de productos agrarios y forestales. Al estar situada en Tineo, que es una zona minera, también contó con alguna ayuda del MINER. Las más importantes fueron las de la Consejería y fueron decisivas para el proyecto, porque es un proyecto que tiene una inversión muy importante, cercana a los 10 millones de euros. Esta planta puede producir 30.000 toneladas anuales, una cifra que exige un esfuerzo para vender en todo tipo de mercados. Pues exportamos durante algún año para pellet industrial, para quemar en térmicas en Centro Europa. Pero el precio de la exportación para ese uso no es adecuado a los precios actuales de la materia prima. Ahora fabricamos totalmente pellet doméstico, certificado en Plus A1, y vendemos en toda España
y puntualmente alguna pequeña exportación a Francia. Este tipo de proyectos suman y refuerzan el medio rural y vienen a confirmar una apuesta clara por el entorno en el que han surgido. Yo entiendo que es un proyecto muy importante para la zona rural por varias razones. Una, por el empleo directo que genera, al final son 14 personas, en un municipio como Tineo, pues un volumen importante, pero además de eso genera muchísimo empleo indirecto, porque nosotros en conjunto, entre lo que utilizamos como materia prima para fabricación de pellets y biomasa para quemar en nuestra caldera, venimos consumiendo unas 75.000 toneladas de madera al año. Y eso supone un volumen de puestos de trabajo indirectos muy importante. La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa calcula que por cada 1.000 toneladas que se mueven se generaría un puesto de trabajo indirecto. Y finalmente, Luis García aclara cuestiones sobre la utilidad de los pellets y su rendimiento. El pellet es un combustible autóctono, producido en España. España tiene una enorme dependencia energética porque prácticamente no tenemos fuentes autóctonas de combustible. Y a nivel de poder calorífico, 2 kilos de pellet equivalen a 1 litro de gasóleo. Y a nivel de precio, pues ahora el mismo gasóleo está más ajustado, está más bajo, pero como estuvo en los últimos años, el ahorro se situaría en torno al 40% del combustible de pellet frente al gasóleo. La distribución se realiza o bien a granel por medio de vehículos apropiados o bien en sacos de menor tamaño. Una oferta que cubre todas las necesidades. Rocío nació y creció entre Favas. Sus padres se dedicaron siempre a la agricultura, un oficio que sin embargo nunca quisieron que sus hijas heredaran. De ahí su empeño en que ambas estudiaran. Rocío se preparó como administrativa y como tal estuvo trabajando durante un tiempo en Vegadeo. Pues estamos en Abres, un pueblo de Vegadeo, a 7 kilómetros de Vegadeo. Pues aquí tenemos una explotación de fava de granja asturiana. Bueno, empezamos con 11 años. En principio era un negocio familiar, lo trabajábamos mi madre, mi hermana, mi padre y yo. Y cuando cumplí los 19, mi padre falleció y seguimos dedicándonos a ello, mi madre, mi hermana y yo. Pues el trabajo de asesoría me gusta el trabajo de administrativo, pero me llena más esto. Es algo que me gusta y que le veo futuro, vamos. Yo le veo futuro al campo. Es más, creo que es el futuro de la economía, por lo menos en esta zona. Propietaria de 3 hectáreas de tierra en la parroquia de Abres, la plantación de la fava comienza con una labor de arado profunda de la tierra para empezar a sembrar en el mes de mayo. Las labores comienzan en abril. En abril se trabaja la tierra con seara y después cuando empieza el buen tiempo en mayo es cuando empezamos a sembrar. Para sembrar lo que hacemos es, se tira un cordón para hacer las líneas, con un poste de cada lado, se tensa la cuerda y marcamos con abono y cal. El cal para que se vea la marca, vaya. Y después con un caballo y un arado se trazan los surcos. Y después manualmente vamos tirando la semilla y tapándolas también a mano con los pies o si no con una accesoria. Ya desde que están nacidas pues se marca dónde van las estacas, más o menos con un cordón y 2 personas, una de cada lado, una lleva el pie por el suelo, a rastro y va marcando. Con un palo de hierro se hace el agujero para la estaca y después con el tractor se mete por el medio y vamos colocando las estacas. Después viene la pala, las clava. Y antes de empezar con el tema de red, cordón y todo eso, lo que hacemos es acercarles tierra e ir quitando malas hierbas, que este año, por cierto, hay bastantes. Después se coloca el cordón de arriba, después del cordón ponemos una punta en cada estaca, arriba y abajo, que ahí es donde va enganchada la red. Una vez colocada la red, la cosemos con hilo blanco. Este surco está cosido y el de arriba está sin coser. Después de tener todo colocado, que lleva más o menos todo el mes de junio, ya empezamos a enroscarlas en la red. A enroscarlas en la red y mirar que no haya ninguna placa por si hay que fumigar. Rocío cultiva la misma semilla que su familia estuvo sembrando durante 25 años y lo sigue haciendo a mano, como toda la vida se ha hecho. Pues el tipo de fava es semilla de casa de siempre, desde hace 25 años.
Creo que es variedad andecha, por las características de forma, color, yo diría que es andecha. Este año estoy probando, bueno, tengo una finca de 12.000 metros y 12 áreas, con semilla certificada Massimina, porque tiene un ciclo más corto, porque esta sí que es verdad que cada vez le aumenta más el ciclo, entonces la producción merma porque la recolección empieza cada vez más tarde, a mediados de octubre, bueno, principios de octubre, y en esa época ya es época de lluvia, entonces hay mucho más destrío. Y la producción media, dependiendo del año, entre 2.200 y 2.500 kilos por hectárea, aproximadamente. Certificada por el Consejo Regulador, la legumbre que se produce en Abres goza de toda la confianza del consumidor como la auténtica faba asturiana. Compramos faba a Rocío, del Consejo Regulador, y nosotros somos almacenistas y envasadores. Entonces nosotros la faba que le compramos la envasamos con toda la contraetiqueta del Consejo Regulador. Calidad excelente, excelente, y escogida perfectamente. Sí. Muy bien escogida perfecta. Me parece que ella dice que a mano, no utiliza técnicas de maquinaria y muy bien, muy bien. Por eso llevamos 3 años comprando. Nosotros también compramos a otros agricultores en el territorio asturiano. La agricultura asturiana no podría existir sin la presencia y el trabajo de mujeres como Rocío. Ellas son las que sostienen el campo. Bueno, me lo dio el Ayuntamiento de Vegadeo. Es un premio dedicado a toda una vida en el campo. Normalmente en las 2 ediciones anteriores se lo dieron a señoras mayores, pero en este caso me propusieron a mí y por mayoría pues decidieron dármelo a mí. Soy muy joven, pero sí que es verdad que llevo toda una vida en el campo, desde que era una niña. Y después me dieron también que es mejor calidad certificada. Esto los da el Consejo Regulador. Hacen muestreos de calidad y entre los muestreos que hicieron, pues las mejores fueron las mías. En aquel entonces es mejor cosecha certificada 2012-2013. Como agricultora y productora, Rocío se queja del fraude que existe en torno a la faba asturiana, vendiendo como tales legumbres que proceden de otros países. De ahí que exija controles más rigurosos por parte de las administraciones públicas. Yo creo que el papel de la mujer en el campo desde siempre es fundamental. De hecho, las mujeres siempre se dedicaron al campo y a la casa. Y actualmente pues es muy complicado encontrar trabajo. Entonces yo creo que el futuro en el campo siempre hay trabajo. Deberían apoyarnos más, a lo mejor los gobiernos, pues no nos apoyan en cuanto a subvenciones al inicio, pero deberían ayudarnos más en tema de comercialización, de defender el producto fuera de las fronteras españolas. O sea, llegar no solo vender a nivel nacional, sino poder exportar, facilitarnos de alguna manera. De momento va bien, funciona bien, está entrando mucha fava de fuera, pero bueno, el consumidor cada vez se da más cuenta de que debe consumir fava de aquí porque los registros sanitarios son más importantes. La gente siembra en convencional, sí, pero en convencional con conciencia. No se fumiga por fumigar, se fumiga estrictamente cuando es necesario. Mujeres como Rocío representan el pilar básico del medio rural, un lugar al que pertenecen y no quieren abandonar. Ellas son necesarias para mantenerlo y perpetuarlo.